Yo veo dos temas, no sé si quieren que los comentemos en este informe, importantísimos y que sin duda van a marcar el contenido del documento que va a entregar el presidente y por supuesto el análisis posterior del Congreso. El tema de la seguridad, el narcotráfico, las cifras que va a presentar el presidente, ya no solo por las cantidades estratosféricas de muertos, de violencia que hay en el país en buena parte, sino por el gasto del narcotráfico que se ha llevado esta lucha contra el crimen. Ya empieza a haber cuestionamientos de cuánto nos ha costado. Y el otro gran tema, en lo macro, sin duda será la seguridad, el tema a seguir en el documento, y en los detalles habrá que ver qué informa el presidente de los gastos que se hicieron para los festejos del Bicentenario. Va a entregar el informe a unos días de que se lleven las celebraciones oficiales y hay muchas dudas de cómo se ejercieron 2.900 millones de pesos, en qué acabaron, cuando el principal monumento que habían anunciado para esa... Ni se va a inaugurar la Estela de Luz, ¿verdad? Sí. Seguridad pública, tema de agenda del presidente, tema de agenda nacional. Se ha convertido ya en un tema central de toda la discusión nacional y yo creo que por supuesto que hay un asunto que se tiene que discutir más a fondo, que es la cuestión de la parte que tiene la prohibición de las drogas en la culpa de todo este ascenso del crimen organizado. Se necesita tener un enfoque distinto en el mundo, ¿no? Y esto ya parece que se está abriendo la discusión, ¿no? Llega un presidente a Colombia que en otros tiempos ha firmado documentos llamando a las Naciones Unidas a discutir la legalización de las drogas. México tiene que aprovechar esa circunstancia también para ponerse a la cabeza de una coalición internacional que plantea un cambio de política. Porque una de las razones por las cuales el crimen organizado es tan fuerte es porque controla, regula un mercado de 30.000 millones de dólares, que es el mercado de las drogas. Eso fortalece al crimen, les permite tener un enorme armamento con el que reta a las fuerzas de seguridad pública del Estado y le permite diversificarse. Simplemente, desde la perspectiva de seguridad, si se viera un enfoque distinto a la cuestión de las drogas, que fuera en el camino de que el Estado fuera el que regulara ese mercado en lugar de que lo regulen los narcotraficantes, le quitarían un gran negocio al crimen organizado. Yo creo que ese es un tema que tiene que estar en el centro de la discusión nacional. Lo metió el presidente siempre con prevenciones diciendo yo no estoy de acuerdo, pero abrió la discusión en términos en los que no se había abierto hasta ahora. Bien, es un tema que tendrá que abordar el presidente, pero justamente hacia dónde vamos en esta materia, Salvador Jorge Javier, no podemos dejar de referirnos a una noticia que dio la vuelta al mundo, a la ejecución de 72 migrantes a manos de narcotraficantes. Así se ve desde el cielo. Así, desde la tierra. Es un rancho ubicado a 22 kilómetros de San Fernando, Tamaulipas. Un rancho donde fueron encontrados 72 cuerpos. 58 corresponden a hombres, 14 a mujeres. Este hallazgo se dio después de un enfrentamiento de personal de la Marina con presuntos sicarios. Que algunas organizaciones criminales han participado en el secuestro y extorsión de migrantes indocumentados de origen centro y sudamericano y en algunas ocasiones incluso en el intento de su reclutamiento para formar parte de las propias bandas criminales. En el intercambio de balas murieron 3 presuntos criminales y un marino. Un menor de edad fue detenido, además del decomiso de armas largas, autos y cartuchos. Pero la historia no termina ahí. Hay un sobreviviente en esta masacre. La persona herida de nacionalidad ecuatoriana, está rindiendo su declaración. La situación del balazo que tiene en el cuello no le permite hablar con fluidez. El hombre confirmó que todas las víctimas eran indocumentados de origen centroamericano, entre ellos de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil. Todos ellos fueron secuestrados al negarse a pagar una extorsión a un grupo armado que, de acuerdo con las autoridades, podría ser de los Zetas. Por lo pronto, el gobierno de Estados Unidos calificó este hallazgo como un hecho trágico. Guillermo Blanco, Proyecto 40. Lo inimaginable, me pregunto, cuando mucha gente ya sabía desde hace tiempo, organizaciones como Belén Posada del Migrante, Humanidad Sin Fronteras y varias más habían denunciado desde hace mucho tiempo este tipo de secuestros de miles de migrantes. Aquí mismo en Código lo habíamos denunciado en varios reportajes, en varios, es un asunto que estaba documentado, cómo estaban esclavizando a estos documentados, cómo los estaban secuestrando, el narcotráfico, y la verdad es que poco se hizo en el tema hasta que aparece esta tragedia que dicen algunos, Estela, puede ser apenas la punta del iceberg de muchas cosas más terribles que se han hecho en esa zona contra los migrantes indocumentados. Decías tú una nota que da la vuelta al mundo y yo agregaría para vergüenza de todo México. De verdad es un tema de vergüenza, es una masacre como yo creo que nunca se había visto en México de este tamaño, sobre todo por la hazaña
con que matan a gente inocente, gente que no cometió ningún delito, gente que simplemente iba de paso por el país, ni siquiera pretendían quedarse en México, los matan con una hazaña que es de veras, y como tú dices, no solo inimaginable, sino inédito y signo de una descomposición grave que estamos teniendo. Hay quienes piensan, Jorge Javier, que es un mensaje de los narcos, etcétera, etcétera. No, bueno. ¿Y quiénes son responsables ahí? Porque también se habla así de la responsabilidad del Estado mexicano, del gobierno, particularmente el gobierno federal, pero también como sociedad no condenamos a los criminales. Es una cosa que decía Salvador, esto se sabe desde hace mucho. Hay un informe del anterior quinto visitador de la CNDH sobre la cuestión de los migrantes, de Mauricio Fara, que es un largo informe sobre esta cuestión, donde está todos los datos de cómo ha estado la explotación, los asesinatos de los migrantes sudamericanos y centroamericanos en México. Y generó recomendaciones para dependencias concretas en su momento. Así es. ¿Y qué pasó con eso? Esa es una de las cosas que habría que preguntarse. Entonces, no es un mensaje de ahora. Lo que estamos viendo es cómo ya hay un grupo ahí, que son los Zetas, que controlan el territorio con mayor eficacia que el Estado mexicano. Eso es una cosa terrible. Lo que está mostrando es la tremenda debilidad del Estado mexicano para controlar territorio. Yo insisto, ¿por qué? Porque tienen una gran cantidad de dinero que viene del mercado de las drogas y esto les permite expandirse a otros terrenos. ¿Podemos hablar de un genocidio? Porque hay gente que ha dicho Oye, es genocidio. Pues, es genocidio. Yo creo que va a terminar siendo un genocidio. Claro. Pero ya... además hay una cosa que es tremenda, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes qué detonó toda la polémica en Estados Unidos en contra de los gángsters a final de los años 20? Fue la matanza de San Valentín, ¿no? La tremenda matanza de Chicago. Fueron 7 personas. Aquí estamos hablando de 72. Pero además aquellas matanzas eran entre criminales, entre enfrentamientos. Claro. Yo insisto, aquí mataron a gente inocente y la ejecutaron, la hincaron y le dispararon en la cabeza. Es la estampa más brutal, me parece, insisto, de una descomposición. Sí es cierto, hay que condenar a los criminales, pero yo condeno mucho más la inacción del Estado. Es un tema que ya se había denunciado. Omisiones gravísimas de algo que ya se había denunciado y bueno, mucha gente habla incluso de la renuncia de la comisionada por si tuviera tantita dignidad y vergüenza, pero no veo que las cosas se vayan a mover por ahí. Que esta cosa de, por ejemplo, Cecilia Romer. se conoce, dan a conocer la identidad del único testigo, no le dan protección adecuada, todo eso habla de ineficiencia del propio aparato estatal para enfrentar casos como este, ¿no? Entonces, ¿dónde debería haber empezado todo el asunto? En la modernización de nuestro sistema de impartición de justicia, de procuración de justicia de nuestra policía. En lugar de irse a la guerra abierta, este gobierno debe haber empezado por una reforma seria. Lo que está intentando hacer ahora hacia el final, también la cuestión de la persecución del lavado de dinero, etcétera. Todas esas cuestiones eran previas a lo que se hizo. Y estamos viendo hoy los resultados catastróficos de no haber hecho la tarea que se tenía que hacer, ¿no? Y la verdad es que si no es un mensaje como se ha ventilado por ahí de los narcotraficantes, es altamente probable, yo no creo particularmente individualmente que sea un mensaje y seguramente habrá por ahí muchas fosas porque se conoce porque escapa este hombre, cuya identidad se da a conocer, cuya imagen se da a conocer. Lo que decía Salvador es la punta del iceberg. Sí, ¿quién sabe que hay más allá? Que puede ser muy grave y es terrible. No sé si a estas alturas vamos a festejar bicentenario o no, pero pues por lo pronto, muchas gracias Salvador García Soto. Muchas gracias. Y también a Jorge Javier Romero. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche.